Luego de los hechos que se presentaron, del asesinato del alcalde de Uruapan en Michoacán, vino la respuesta por parte del gobierno federal, una respuesta que fue exigida a gritos en las calles por parte de los ciudadanos y que derivó en la presentación de este famoso Plan Michoacán. Sin embargo, la presentación de este plan por parte del gobierno federal han surgido una serie de señalamientos, de críticas, de deslinde de responsabilidades. Por ejemplo, un gobernador de Michoacán diciendo que los problemas de seguridad en esa entidad pues tienen que ver con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto. Tantos años después siguen reviviendo a estas figuras y acreditándoles responsabilidad. En contraparte, las declaraciones del expresidente Felipe Calderón señalando que pues lamentablemente hoy México está enfrentando problemas muy fuertes por el gobierno que ha permitido que el narcotráfico pues prácticamente se les trepe a las barbas, lo que los grupos delictivos se les trepen a las barbas ya con una serie de actividades y con un dominio y con una penetración incluso entre los ámbitos gubernamentales muy importante. Y a la par, pues la postura por parte de la Presidencia de la República, porque ayer, mientras que en el reporte que se hace en materia de seguridad se reportaban los primeros resultados de este Plan Michoacán, tampoco se quiere reconocer que se está yendo de manera frontal en contra de esos delincuentes, en contra de esos grupos delictivos. ¿Qué es lo que todo esto nos dice? Lo analizamos de la mano de Emilio Álvarez y Casa, a quien como siempre le agradezco mucho que nos tome la llamada. Muy buenos días, Emilio. Erika, muy buenos días. Un abrazo acá desde la Chilanga Banda, a quien nos escucha en Altavox por tu conducto. Me da mucho gusto saludarte. Pues mira, yo pienso que el tema del Plan Michoacán nos da la oportunidad de reflexionar de lo general y lo particular. En lo general, uno se pregunta por qué tienen que actuar de manera tan reactiva. Asesinan al alcalde de Uruapan, Carlos Manso, que dramáticamente insistió en ayuda al gobierno federal, porque esa región de Michoacán está padeciendo una cadena de extorsiones y está padeciendo una condición de violencia y de inseguridad tremenda. Le pidió ayuda a la presidenta, le pidió ayuda al gobierno federal, al gobierno del estado y lo mataron. Antes habían matado a Bernardo Bravo, líder limonero en Apatzingán. Sí. Y fíjate la cosa tan tremenda. Se reúnen en Apatzingán el Consejo de Seguridad, donde va García Harfuch. Ya denuncian agentes de Michoacán que algunos de los interlocutores con los que se sentó son voceros de los malandros y no se juntó con las organizaciones de empresarios, de vendedores, de limoneros. Entonces, lo primero que te diría, ¿por qué tienen que matar a personas para que tomen en cuenta la condición de seguridad que requeriría Michoacán, San Luis, Colima, Nayarit, Jalisco, cualquier entidad? Segunda, mira, sí es delicado que a estas alturas no tomen en cuenta la necesidad de construir con la gente de los locales. Yo sí creo que hubiera sido muy bueno no solo presentar este programa en Michoacán y junto con la gente que está ahí, por ejemplo, la gente del municipio de Uruapan, sino que también se tomen en cuenta los problemas estructurales, porque mira, la elección de Ramírez Bedoya fue profundamente denunciada por vínculos con el narcotráfico. El Tribunal Electoral anuló 4 municipios de un distrito donde Morena gana el 80% por operación del narco. A las 9 de la mañana llegaron los narcos, se llevaron el material electoral, regresaron a las 6 y les dijeron, ahora sí cuéntele. Todos los votos eran a favor de Morena. Entonces, lo que te quiero decir con esta idea es que el problema es que en Uruapan, como en otros lugares del país, se pasó de la guerra del narco de Calderón al pacto con el narco de López Obrador. Esto de abrazos y no balazos, pues en realidad fue permitir que los narcos se metieran hasta la cocina. Tercero, hombre, ojalá que este programa funcione, ojalá que tengan condición, pero yo no sé de todos estos 57,000 millones de pesos que anunciaron, Erika, cuánto es nuevo o cuánto sencillamente juntaron las cosas que ya dicen que van a hacer o que están haciendo. Con razón, la gente de Europa ha salido y está indignada. Se informó ayer que la gente del Movimiento Sombrero de Uruapan van a venir a la movilización el día 15 aquí en la Ciudad de México, este sábado, y en lugar de atenderlos, el gobierno de la Ciudad de México y el federal han decidido blindar el Zócalo. Sí. No sé si piensan que el Zócalo es solo de ellos, pero mala señal de encerrarse y cerrarse en lugar de abrir y sensibilizar, Erika.
Ahora, Emilio, has mencionado varios puntos que me parece muy interesante detenernos a analizar, digamos, a mayor profundidad. Por ejemplo, esto de la elección en Michoacán y de cómo se dieron las cosas y de cómo hoy esto, pues, explota en la cara del gobierno federal. Y te lo he preguntado en anteriores ocasiones con escándalos de otros personajes vinculados con Morena y me parece que es prudente reflexionarlo de nueva cuenta. ¿Qué tanto el haber aceptado cuestiones, pues, que no eran salvables dentro del mismo Morena, hoy le están pesando a la presidenta? Vemos este intento desesperado por llevar a la presidenta también a las boletas en 2027 para que arrastre, para que jale a los candidatos de Morena apostando por la buena popularidad que tiene la presidenta. Sin embargo, Emilio, pues ¿qué tanto le está pesando ya todo esto a la figura presidencial? Le pesa, le raspa y le afecta. Ya las últimas mediciones están afectando la popularidad de la propia Claudia Sheinbaum. La percepción de corrupción del gobierno y de Morena ha crecido notablemente. 3 de cada 4 perciben que ya el problema de la corrupción en Morena es inocultable. Y dices, pues cómo no, si encabezados por Adán Augusto López, con el escándalo de la barredora en Tabasco y él como coordinador del Senado. La barredora, recordarán a quien nos escucha, es esa vinculación del cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco. Y lo dirigía ni más ni menos el secretario de Seguridad Pública de Adán Augusto López. En lugar de retirarlo, para que el coste no fuere para Morena o para la presidenta, lo presumen con una impunidad casi ofensiva, un cinismo. Adán Augusto viendo las secciones de deportes en el Senado. Sí. Y en lugar de hacerlo, saca a los periodistas. Y cada vez se conoce más que quien organizaba los secuestros, las extorsiones, el cobro de piso, era el secretario de Seguridad de Adán Augusto. Y luego vimos pues todas estas conductas de nuevos ricos de la cúpula de algunos morenistas, empezando por los hijos de López Obrador, y luego Monreal, y luego Mario Delgado, y luego Sergio Gutiérrez, o los despropósitos de lo que hoy se conoce en redes sociales como dato protegido, para ofender y someter a una ciudadana que cuestionaba lo que había hecho Sergio Gutiérrez Luna. Son comportamientos de nuevos ricos que ya le pesan a la presidenta. Y por supuesto, este intento de llevarla a la boleta del 27, pues es una especie, déjame decirlo así, es una prostitución de un derecho, es la corrupción de un derecho. ¿Por qué, Erika? Porque la revocatoria del mandato es algo que debe pedir la gente cuando no está a gusto con un gobernante. Si no lo pide la gente y lo organiza el gobierno, entonces se convierte en una prerrogativa del gobernante, ya no un derecho del ciudadano. Para meter a todo el aparato, a los siervos de la nación, a los operadores políticos a la urna, como hicieron con López Obrador en el 21, que no les funcionó. Pero eso les permite empezar una campaña anticipada y empezar el aparato de compra y coacción. Eso no es un derecho ciudadano, es una prostitución de la democracia, para decirlo en breves y cortas, ¿eh? Pues Emilio, ya veremos qué es lo que decide el Congreso de la Unión con respecto a esta figura de la revocación de mandato y va a ser muy interesante volver a platicar del tema contigo. Te agradezco como siempre. Hombre, claro que sí. Yo me pregunto, ¿y por qué no permitieron la revocatoria del mandato con Rubén Rocha? Morena lo impidió. Hubiera sido tal vez útil que dejaran que eso pasara, porque por ejemplo, en Sinaloa, la gente se ha cansado de pedir. Oye, con el mismo Ramírez Bedoya, que la gente en las manifestaciones ha pedido su salida del gobierno de Michoacán. Por ejemplo. Entonces, sí, claro, pues lo único que uno pide es un mínimo de congruencia, Erika. Pero bueno, ya veremos cómo se desenvuelve los próximos días. Te mando un fuerte abrazo. Buena semana. Igualmente, muy buenos días. Emilio Álvarez y Casa platicando con nosotros.